Muy buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos en el curso Implicaciones globales del socialismo con características chinas en la nueva era. Esta es la tercera sesión del curso y yo les recuerdo, el objetivo del curso es permitir de primera fuente un conocimiento detallado en estas 5 sesiones sobre el pensamiento del presidente Xi Jinping. Estamos muy agradecidos con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, así como con la Universidad de Renmin de China y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, quienes han permitido este evento. Es muy importante el trabajo que ha realizado Xiao Yao Consulting en permitir una excelente interpretación en estas sesiones y estamos muy agradecidos también con Alonso Coronado y con Yibo Chao. Muchas gracias. El lunes pasado tuvimos, el 18 de agosto, tuvimos la presentación del doctor Wang Yiwei sobre las relaciones exteriores chinas, la diplomacia pública y estudios sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta conferencia, les recuerdo, y las siguientes conferencias y las anteriores estarán todas grabadas en el portal de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, la red ALC China. Ojalá consideren participar y hacerse miembros de la red. El día de hoy contamos con la presentación de la doctora Song Feng, profesora de la Universidad de Renmin de China, directora también del Departamento de Energía y Economía de la Universidad de Renmin de China. Ha sido reconocida en diversos formatos e instancias, también con el premio de Excepcional Joven Talento de Beijing. Su investigación se ha concentrado en economía de la energía, la reforma del mercado eléctrico, transición energética, entre otras, y la neutralidad de carbono. Ha liderado múltiples proyectos en estos temas y financiado por instituciones públicas chinas y de otros países, incluyendo a la muy importante y poderosa Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas del Gobierno Central de China, o por sus siglas en inglés NDRC. También es miembro de diversas instituciones como el Comité de Expertos del Mercado de Electricidad Regional del Sur de China y del Comité de Precios de Energía y Agua de la Asociación China de Precios. Estamos entonces ante una experta sobre los temas planteados para el día de hoy y de enorme relevancia para China y para el sur global, la transición energética, entre otras. Gracias, profesor. Permítanme saludarles a todas y a todos. Es un honor para mí estar el día de aquí con ustedes para compartir algunas cuestiones con ustedes. Y he cambiado un poquito la presentación, pero el contenido principal es el mismo. Así que voy a estar compartiendo algunos datos y perspectivas sobre la industria de las energías renovables en China. La perspectiva general de cómo se ve esta industria a nivel global y a nivel local en China. Voy a estar hablando de algunas políticas públicas que serán de interés para todos aquellos que tengan curiosidad o la intención de saber más sobre la política pública dentro de la República Popular China y el sector de las energías renovables en particular. Como ya ha mencionado el profesor Dussel, he estado trabajando e investigando estos sectores durante varios años. Y de eso se ha tratado mi carrera. Desde el inicio de mi carrera, en 2010, ha habido
muy importantes avances, porque cuando yo empecé en esa época había muy poca tecnología en cuanto a vehículos eléctricos, en cuanto a generación de energía eólica, energía solar, y ahora tan solo 15 años después, creo que podemos decir que China es punta de lanza en capacidad instalada, tanto en el energía eólica como energía solar, y también estamos a la vanguardia en producción de vehículos eléctricos. Así que voy a estar compartiendo con ustedes primero que nada los contenidos que vamos a tratar hoy, em, y lo he dividido en algunas secciones. La primera es una perspectiva industrial de la energía renovable, no verlo desde el punto de vista energético, sino industrial. La segunda sección es el estado actual de la industria de las energías renovables en China. La tercera sección es sobre las prácticas de desarrollo en materia de energías renovables en China, es decir, cómo han aplicado estas políticas públicas los gobiernos y las distintas instituciones para promover el desarrollo de esta industria. Por último, estaremos hablando del rol global de la República Popular China en la transición energética y ecológica. Empecemos con una perspectiva de las energías renovables. Como he mencionado, creo que quienes hemos estado trabajando en el sector energético durante muchos años, como es mi caso, sabemos que la energía renovable es vista como una fuente de energía, pero también como una forma de reducir las emisiones de carbono a nivel global. Y esta visión empezó desde hace bastante tiempo, cuando se empezó a hacer la división entre energías renovables y energías no renovables, es decir, los combustibles fósiles. Y algunos antecedentes importantes los encontramos con el Club de Roma, el reporte famoso que ellos realizaron en los setentas. No me voy a meter mucho en detalle en cuanto a los antecedentes, pero es importante mencionarlos, ya que ya desde entonces se empezó a plantear que teníamos que tener alternativas al uso de de los combustibles fósiles, ya que la cantidad de combustibles fósiles presentes en la Tierra es limitada, es finita. Así que se empezó a plantear desde entonces que había que encontrar formas de reemplazar estos combustibles como fuentes de energía y dentro del contexto más amplio de la lucha contra el cambio climático. Creo que muchos estaremos de acuerdo en que la lucha contra el cambio climático es de la mayor importancia y de la misma forma, la mayoría de los gobiernos del mundo han estado de acuerdo en sumar esfuerzos por medio de distintos protocolos, de distintas convenciones en esta lucha. Si si hacemos el análisis desde la perspectiva industrial, nos daremos cuenta que las energías renovables también son un sector gigantesco, son una industria gigantesca. Cuando hablamos de energías renovables, nos estamos refiriendo a una red completa de industrias que están interconectadas, incluyendo la industria manufacturera, pero también otras, como podemos ver en este diagrama detallado, vemos la cadena de suministro de las nuevas energías. Y vemos que tenemos distintos segmentos, desde el segmento inicial, incluyendo la fabricación de equipo y las materias primas. Es decir, si queremos tener energía solar, necesitamos el equipo que pueda generar esta electricidad de esta forma, como por ejemplo las celdas solares.
También necesitamos dónde almacenar esa energía, como las baterías, por ejemplo. Y estas baterías tienen distintos componentes y en ellas van involucradas distintos tipos de materias primas, ya que el almacenamiento energético en baterías requiere de estos elementos. Esto es a lo que le llamamos segmento inicial, equipo y materias primas. Después tenemos segmento intermedio, que estamos hablando de la generación eléctrica per se y el almacenamiento de esa energía eléctrica a través de distintas tecnologías. Y luego nos vamos al segmento final, en el cual están las aplicaciones, las múltiples aplicaciones de estas energías. Y esta parte incluye la transmisión y distribución de electricidad y las distintas industrias en las cuales se aplica esta electricidad, por ejemplo, el sector del transporte. Mm. Y si nos vamos un poco más allá, podemos incluir a los vehículos eléctricos como los autos particulares, por ejemplo. Y esto es importante porque ya no solamente estamos hablando de vehículos eléctricos, sino que lo más avanzado en materia de innovación y tecnología nos está llevando hacia vehículos que funcionan a base de hidrógeno. Pero todo se queda dentro de la categoría de nuevas energías, de energías renovables, que sigue siendo una industria emergente en constante expansión, con constante innovación que está sucediendo al interior. Una industria en crecimiento, sin duda. Aquí tenemos una imagen que nos habla de la inversión a nivel global en materia de energías. Y aquí podemos ver muy claramente la barra naranja son los combustibles fósiles. La parte verde y las partes verdes y azules son distintos tipos de energía renovable. Como podemos ver, a medida que aumentan las fuentes de energía renovable, van en declive, se van reduciendo el uso de combustibles fósiles. Aunque, como sabemos, con la administración del presidente Trump, que ha sido un cambio de paradigma, un golpe de timón en cuanto a la política pública estadounidense en distintos respectos, y no podemos saber a ciencia cierta cómo serán las tendencias en ese sentido hacia el futuro. Sin embargo, Estados Unidos es un solo país. Podemos ver que las tendencias globales continúan siguiendo los datos que se están presentando en pantalla. A continuación, quiero que veamos la capacidad de producción. Y estamos hablando aquí del segmento inicial, fabricación de equipos. Estos datos vienen del Financial Times, de un artículo muy reciente, donde podemos analizar una comparativa de la producción de tecnología renovable a nivel global. Y creo que el mensaje es muy claro. El mensaje del artículo es que la capacidad de producción de energías renovables de China es la que está dominando actualmente el panorama global en cuanto a energías limpias, en cuanto a tecnologías limpias.
Aquí vemos divididas distintas gráficas, fotovoltaica, baterías, eólica y electrolizadores. Las porciones naranja son las que representan la capacidad de China. Así que creo que el papel predominante queda muy claro. Aquí vemos algunos datos en cuanto a capacidad instalada. Y aquí nos referimos a la generación. Primera gráfica a la izquierda, vemos que la parte roja es la generación proveniente de China al 2024 en términos de energía eólica y el resto de los colores son otros países. Por supuesto que tenemos una gran población y un gran territorio, y esto ciertamente es parte de las condiciones que nos han permitido ocupar este papel predominante. Ahora, vayamos al segmento final, las aplicaciones de las energías renovables. Si vemos, como mencionaba, si analizamos estas cuestiones desde una perspectiva industrial, veremos que el sector de las energías renovables también es un motor de crecimiento. Es un factor que está impulsando el crecimiento económico. Así que este constante crecimiento de este mercado emergente, que son las energías renovables, en muchos países están contribuyendo al crecimiento y desarrollo económicos. Y en muchas naciones, esto es considerado de esta forma por los propios gobiernos nacionales. En el caso de China, podemos ver algunos datos que son del año pasado en cuanto, eh, en cuanto a la situación en China y vemos que el sector de la energía limpia ya representaba el 10% del Producto Interno Bruto. Ahora, viendo la generación en específico, como les comentaba, cuando yo comencé mi carrera como investigadora en 2010, estaríamos aquí en este punto de la gráfica en el tiempo. Y invito a todos a ver que no había prácticamente nada en materias de generación. Entonces yo fui de las primeras personas que pudo atestiguar este crecimiento descomunal que ha tenido la generación de energía tanto eólica como solar durante estos años. Si lo vemos en materia de porcentajes, vemos que en materia de porcentaje ya estamos muy arriba de toda la producción, por lo menos de la mitad de la producción energética a nivel nacional. Y en términos de generación como tal, tenemos una ruta por recorrer, pero comparado con hace 15 años, también podemos decir que se ha tenido un crecimiento descomunal. Y tomando en cuenta que China también es uno de los mayores consumidores energéticos a nivel mundial. Así que estamos hablando de una escala muy grande y de un ritmo de crecimiento muy avanzado. Y sobre todo de un crecimiento que ha ido creciendo de forma sostenible en materia de generación desde un 5 hasta un 20% y que seguirá aumentando en los siguientes años. A mí me parece algo asombroso. También
Podemos derivar lecciones similares si analizamos otras fuentes, otros datos. Por ejemplo, como sabrán, como se imaginarán, el carbón como una fuente de energía sigue estando presente en China, pero ya no ha seguido creciendo, mientras que el crecimiento se ha dado en otras tecnologías como solar, eólica e hidroeléctrica. Bien, aquí lo podemos ver representado en términos de territorio. Ustedes tal vez sepan que el centro de la actividad económica en China se encuentra distribuido a lo largo de la costa, eh, la cual está en la parte oriental, en la parte este del país. Naturalmente, la distribución de las fuentes de energía de carbón y otras tecnologías eh, aparecen en las zonas de mayor actividad económica a nivel nacional. Y tal vez algunos ya hayan probado algún auto eléctrico chino, no sé. Yo tuve la oportunidad hace poco y fue algo muy impresionante para mí, porque los vehículos eléctricos en China son muy baratos actualmente y hay muchas marcas disponibles. Quiero compartirles algunas fotos. Tengo muchas fotos, pero traje algunas solamente. Si vemos el exterior, la apariencia, son realmente diseños muy futuristas. Y si los vemos por dentro, vemos que son muy funcionales. Las personas chinas y sus familias consideran a estos vehículos eléctricos como una especie de hogares móviles que tienen todo tipo de infraestructura de entretenimiento, todo tipo de accesorios para la vida cotidiana, incluso algunas funciones automatizadas. Así que en, mi- en mi caso, mi propio vehículo eléctrico apenas lo adquirí hace poco, sigo explorando todas las opciones disponibles, todas las funciones que me ofrece, pero lo que quiero enfatizar es que actualmente es una industria que está en pleno auge en China. Y bien, habiendo cubierto los distintos segmentos inicial, intermedio y final, podemos observar que China básicamente está llevando a cabo una electrificación a base de estas nuevas fuentes renovables. Y esta electrificación, por ponerlo de alguna manera, no solamente se limita al sector de transporte, que es un muy buen ejemplo, pero es una tendencia que va a continuar hacia otros sectores como el sector de la construcción, por ejemplo, y que ya se está dando, ya está pasando en las grandes ciudades, en las metrópolis. Eh, tam- por ejemplo, los las tecnologías de cocción que se utilizan en los laboratorios, por ejemplo, que requieren muchísimo calor, altas temperaturas, muchas de ellas ya están usando electricidad que proviene de energías renovables. De la misma forma, esta electrificación la estamos viendo en el sector de servicios y en el sector manufacturero en distintas instancias, en el cual muchas fábricas y sitios de producción están buscando electrificarse con estas nuevas energías. Así que
tomando en cuenta todas estas industrias, si, si analizamos de forma integral el ritmo al cual se está dando este proceso de electrificación en China, podemos ver que va mucho más rápido que en otras regiones y países como Estados Unidos y Europa. De hecho, me parece que el Financial Times mismo ha predicho que China va a alcanzar el 60% en esta materia dentro de unos 20 años. Bien, ahora que hemos hecho una introducción de esta visión general del mercado de las energías renovables, creo que el mensaje principal con el que nos podemos quedar es que está evolucionando rápido y bien el sector de las energías renovables y se está propagando a distintas industrias dentro de China. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se ha dado este crecimiento tan exitoso y tan rápido? Bueno, tenemos que tomar un paso atrás para ver en su conjunto el desarrollo chino, ya que el desarrollo chino en sí mismo es un proceso de industrialización y el sector energético solamente es una pieza, es una parte de ese proceso integral de desarrollo. Ahora, no voy a entrar en demasiado detalle sobre el modelo de desarrollo e industrialización chino, aunque podría empezar desde el establecimiento de la República Popular China y hablar de las distintas etapas de industrialización que ha atravesado la historia de nuestro país. Por ejemplo, al inicio de la República Popular, había un contexto político muy distinto al de ahora, en el cual estábamos en una etapa mm, en la cual había mucha dependencia en materia de recursos, en materia de tecnología, ya que no se había desarrollado una industria propia a nivel nacional. Y luego una etapa posterior empezó en el 79 con la apertura y la reforma, y ahí, como sabemos, China se abrió al mundo en muchos sentidos. Bueno, yo quiero señalar que un hito es que China accedió a la Organización de Comercio Internacional, así que desde ese entonces la economía china se integró a la economía mundial y pues todos sabemos y también lo hemos escuchado que desde ese entonces China se ha convertido en la planta mundial, en la fábrica del mundo. Así que si vemos la participación de manufactura, pues se incrementó un montón durante este periodo, justamente. Ese periodo que estoy señalando, entonces el hito es pues la accesión a la OMC. Y luego estamos en una fase pues llamada la circulación dual o doble por nuestro gobierno central. La llamamos circulación doble o dual circulación. Significa que necesitamos aprovecharnos de dos circulaciones, que es la internacional y la doméstica, o sea, el mercado internacional y el mercado doméstico. Durante las pasadas 4 décadas, pues China accedió a la OMC, nos integramos a la economía mundial, también la una parte muy grande de la economía china también ya se ha convertido
en una economía mundial. Y el consumo del mercado doméstico de China en ese entonces, pues en ese periodo es relativamente bajo en comparación con el consumo internacional. Por eso le llamamos las circulaciones dobles, porque nos debemos enfocar ahora sí también en el mercado doméstico. Esta presentación es algo muy general, más bien esta clasificación es muy general en cuanto a la industrialización de China. Y quiero enfatizar que aquí la industria de las energías renovables, pues, ¿qué papel tiene aquí? Pues si las observamos, vemos que ha crecido bastante. O sea, obviamente no nació de nada. Más bien esta industria tiene la raíz realmente en la industrialización integral de toda la China. Y esto ha sido así desde el comienzo del establecimiento de la República Popular de China desde 1949. Y yo creo que la mayoría de los asistentes aquí son de países en vías de desarrollo, de México, de muchos demás países, y nosotros como de los países en desarrollo tenemos el sueño de desarrollarnos, ¿no? Los países ya desarrollados como los de Europa, occidentales, pues ellos lo que quieren es mantener su estándar de vida, que es una vida buena. Entonces, la historia del desarrollo de nuestra parte pues se concentra más bien en cómo podemos modernizarnos, ¿no? Y cómo podemos acelerar ese proceso de industrialización. Y este proceso es demasiado difícil realmente para los países en desarrollo. Modernizar todos los sectores es muy difícil, especialmente cuando se trata de un país muy pequeño que, por ejemplo, no sé, esos países pueden tener dificultades en modernizar sus sectores financieros. Bueno, y aún es más difícil para países más grandes, porque pues tenemos más sectores y es más grande. Para China, desde el comienzo, estamos hablando desde la era del Mao, del presidente Mao, él ya tenía una idea muy clara de la industrialización. La consideró como la llave y la clave para la modernización china. O sea, desde el establecimiento de la República Popular de China, ya estábamos priorizando la industrialización. Pero para los países en desarrollo, como he mencionado, la industrialización es muy, muy difícil. Entonces, las políticas públicas del gobierno juega un papel muy importante en este proceso y tiene que solucionar la falta de eficiencia de mercado, resolver algunos problemas estructurales. En China, pues tenemos una lema, es que si quieres hacerte rico, tienes que construir carreteras, ¿no? La infraestructura primero. Es que antes en China teníamos muchas zonas rurales que tenía producción, pero no había manera de vender sus productos fuera de las zonas rurales. Por eso tuvimos que construir las carreteras, pero ¿quiénes las pueden construir? Pues obviamente el gobierno, ¿no? Y entonces, pues las ciudades o cualquier sector privado no tenía el recurso de construirlas, entonces el gobierno tuvieron que construirlas. Por eso, eso fue una de las cosas que el gobierno pues tomó la decisión y también el gobierno tiene que contar con una, una mentalidad estratégica que, que es tener la fe en que pueden vencer las dificultades puestas por el mercado, hacer el mercado más eficiente. Esto significa que el gobierno tiene que gastar el dinero e invertir con una perspectiva de largo plazo. También tiene que facilitar el capital, o sea, dirigir
el flujo de dinero para que llegue a los destinos correctos. Todas esas son las cosas que el gobierno tiene que considerar. Y por eso por eso he dicho que el papel del gobierno es fundamental en la industrialización. En la experiencia de China, en nuestro proceso de desarrollo y de industrialización, una de las llaves es que el gobierno ha jugado un papel adecuado. Bueno, esta es como un panorama. Si es que vemos esta imagen, son los valores agregados durante la industrialización, que el valor agregado tiene mucho que ver con el crecimiento. También esto afecta a la urbanización, el ingreso, el empleo. Todas esas cosas están relacionadas y también afecta a la innovación. Todas esas cosas que he mencionado son impulsores para el crecimiento económico. Ahora sí, esta es una cosa que no sé si ustedes han escuchado, la competición feroza de China. Pues en China estamos hablando de un término llamado Neijun, que realmente significa que inclinarse hacia adentro, que es competirse con todo el mundo hasta la muerte. Bueno, hasta la muerte, hasta el piso. Es como una carrera de ratones, que todo el mundo corre y no paran. Bueno, déjame darles algunos ejemplos, por ejemplo, de los vehículos eléctricos. Pues en China tenemos muchísimas marcas de vehículos eléctricos, pues tal vez alrededor de más de 30 o 40 marcas de vehículos eléctricos en China. Entonces, todos los productores de los vehículos eléctricos obviamente son rivales, ¿no? Y se compiten entre sí de una manera feroz. En China creo que tenemos hasta el día de hoy. Yo creo que los vehículos eléctricos cuestan 50% menos que los coches de gasolina, pero con toda la función, con las funciones, o sea, iguales. O sea, como consumidor, piénsalo, es algo muy bueno porque pagas muy poco y ganas pues un coche de alta calidad. Pero si, si fueras el productor, imagínate, ¿no? Esto es muy, muy difícil para los productores. Por eso tenemos esa competición de la carrera de los ratones o de las ratas. Por eso es que en los productores, pues no solamente en el vehículo eléctrico, sino en todas las industrias, están enfrentando este mismo problema. Por ejemplo, en la industria solar, eólica, pues todas las cosas sobre energía renovable, estamos viendo algo parecido en el sector de servicios, de restaurantes, de hotel, la misma competición, la misma historia. Pues China sí tiene producción muy competente, pero eso también resulta en una competición muy severa entre los productores. Así que imagínense, no sé si este es el caso de, de otros países. Yo tengo un ejemplo personal. Hace 10 años o tal vez 15 años antes, cuando apenas me gradué, compré pues mi departamento y yo necesitaba algunos electrodomésticos de mi cocina. Estoy hablando de hace 20, 15 años. Y aquel entonces los chinos pues amaban las cosas de Japón, como las ollas de arroz, cualquier cosa que eran de Japón, pues eran muy populares, que eran el sinónimo de alta calidad para los chinos aquel entonces. Pero ahora mi mentalidad es totalmente diferente, porque los productos chinos son muy baratos y de muy buena calidad. Entonces nuestra producción es muy fuerte. Y la razón es que muchos competidores están metidos en esa competición. Se están compitiendo
ofreciendo mejores servicios, mejores calidades y a un precio mucho más bajo. Y pues los chinos tenemos la costumbre de trabajar horas largas, pues ya saben que todo esto es posible. Entonces, vamos a regresar al tema de las energías renovables. Aquí, pues tengo unos puntos sobre la teoría y las prácticas de esta industria en China. Y también, pues yo uso casi la misma imagen o el mismo marco de la fase de desarrollo de las energías renovables en China. Bueno, pues la dividimos en tres fases. La más incipiente, que es de 2005 a 2009, es la fase de pruebas piloto para energía solar o eólica. Pues ahí estábamos haciendo pruebas. Es la pruebas de piloto. Significa que estábamos construyendo centrales en lugares con muchos recursos naturales y estábamos dando subsidios a los parques eólicos para ver cómo funcionaban. Entonces, en aquel entonces el tamaño de la industria de renovables era muy, muy pequeña. Entonces, yo tengo algunas figuras para mostrarles, para ver el tamaño de la industria de aquel entonces. Entonces, estamos hablando 2005, de 2005 a 2009. Miran las figuras. Es ese periodo de las pruebas piloto. Luego, en 2010 entramos en la fase de, déjame ver, ok. Bueno, en 2010, de 2010 a 2020. Es la fase una fase de desarrollo rápido para las energías renovables como la eólica y la solar. Aquí eh, estoy hablando de las renovables más detalladas como la eólica, la solar y también tal vez un poco de los vehículos eléctricos. Entonces, en este periodo es una fase de apoyo estatal. En ese periodo, el gobierno daba subsidios a los parques eólicos y solares para generación eléctrica. Y luego, empezando desde 2021, entramos en la nueva fase de apoyo del mercado o impulsado por el mercado. Ya no existen los subsidios. Entonces ahora todo es impulsado por el mercado, porque los costos eólicos y solares se han bajado tanto. Entonces, al parecer que esas industrias pueden sobrevivirse bien en el mercado, así que no hay que darles más subsidios. Ese es un panorama de la industria de renovables. No sé por qué aquí durante el periodo en el medio el gobierno daba apoyo a las energías renovables. Es que tenemos algunas teorías desde la perspectiva económica. Yo creo que las dos principales razones por las cuales estábamos dando el apoyo estatal son las siguientes. Primero, la teoría industrial, la teoría de la industria incipiente. Y bueno, ahora ya no hablamos tanto de esta teoría, estamos hablando de un mercado libre, pero si revisamos la historia de los Estados Unidos o de la Inglaterra o de todos los países industrializados, cuando apenas empezaron su proceso de industrialización,
ellos aplicaron algunas medidas de protección ah, temporales, como aranceles muy altos, sistema de cota para proteger su industria doméstica y la denominaban la teoría de industria incipiente. La otra razón por la que dábamos el apoyo estatal es la externalidad ambiental. Las energías renovables tienen la ventaja de cero emisiones. Bueno, corrección, cero emisión en cuanto a la parte de la generación. Si consideramos todo el ciclo de la vida, desde la fabricación de sus componentes, pues ahí sí hay algunas emisiones. Así que relativamente hablando, pues estas renovables, esas energías renovables son más respetuosas al medio ambiente en comparación con los combustibles fósiles. Esas son las externalidades positivas ofrecidas por el mercado, bueno, o sea, que el mercado no puede ofrecer y por eso el gobierno tiene que dar subsidio. ¿Ok? Y este es la curva del crecimiento logístico de la industria incipiente. Si simplificamos las fases de crecimiento de cualquier industria, pues tiene tres fases: fase inicial, fase de crecimiento, la fase de madurez. Entonces, para muchas industrias, pues su fase es nada más la primera. Después ya no, pues se mueren. Si quieren continuar hasta la siguiente y hasta la tercera fase, pues necesitan los subsidios estatales. Y esta es otra externalidad medioambiental, una teoría de externalidad medioambiental, también desde de teorías económicas muy estándar, pero si también revisamos la otra razón por la que dábamos subsidios y apoyo estatal a las nuevas tecnologías o a las nuevas industrias en las que queremos progresar cierta tecnología o queremos acelerar el desarrollo de cierto sector, que queremos realizar ese salto para liderar en esa industria en comparación con otros países. Pues un ejemplo puede ser vehículo eléctrico o energía renovable. Si vemos si vemos las tecnologías maduras, pues China ya estamos liderando en esas tecnologías. Y yo creo que esto que estamos viendo ahora es una figura muy clásica que puede explicar cómo, pues el ejemplo de un iPhone, un celular inteligente de un iPhone, cómo es cómo el valor de un iPhone está distribuido en la cadena de valor. Por ejemplo, el precio de minoría de un iPhone es $600, ¿no? Y pues China, en esta cadena, somos un país que componemos las partes de iPhone y pues China solamente representa una parte muy pequeña del valor total de este proceso. El precio de la fábrica que estamos ofreciendo a los Estados Unidos de un iPhone es solamente $200. Y el valor agregado en este caso para China solamente $6. Tal vez han escuchado de Foxconn, que es una planta de asemblaje. Está en Henan, en una provincia de China. Una planta gigantesca con muchos jóvenes trabajando, ganando un salario muy, muy, muy bajo, ya que el trabajo solamente es juntar las piezas y ellos no hacen nada de trabajo de diseño, el cual lo hacen los estadounidenses. Por eso, pues no tiene mucho valor agregado ahí.
porque los estadounidenses son los que diseñan, los que hacen las innovaciones. Y también, pues, los otros insumos de otros países, como Corea del Sur, que ellos contribuyen la parte de la pantalla, yo creo, del iPhone, que ellos tienen esa tecnología de fabricar las pantallas y de eso, pues, ellos pueden obtener $80 y los alemanes $16 de un iPhone, etcétera, etcétera. Así que la distribución del valor de un iPhone, que es de $600, y también estamos hablando del valor agregado, no es muy bien distribuido, porque China, que es el país que realmente ha fabricado el iPhone, pues tiene el menos, bueno, tiene un valor agregado muy, muy bajo. Entonces, Así que este es un gran ejemplo de cómo el paradigma anterior, tradicional, era que China básicamente era un centro manufacturero para productos a bajo costo. Pero ahora vamos a, la motivación es movernos hacia el segmento final y no quedarnos solo en el segmento inicial de la cadena de valor. Aquí tenemos algunas imágenes de el aire, del estado de la contaminación del aire en Beijing hace 10 años. Estas son algunas tomas de Beijing hace 10 años, donde podemos apreciar que había un muy severo problema de contaminación y de smog. Una de las razones por las que había tanta contaminación era el uso desmedido del carbón. Y nosotros tenemos grandes reservas de carbón como país, por lo cual el carbón siempre ha sido barato y un recurso accesible. No tenemos grandes reservas de petróleo, no tenemos grandes reservas de otros recursos, pero el carbón es barato y es un producto que se produce nacionalmente, que se produce internamente. Así que durante mucho tiempo se ha utilizado para los sistemas de calefacción, por ejemplo, y para la generación de energía. Pero esto derivó en fuertes niveles de contaminación que alcanzaron su grado máximo hace más o menos 10 años. Y una de las razones por las cuales nos interesaba tanto migrar a este modelo de energías renovables y limpias es porque queríamos ver cielos azules de nuevo. Aquí tenemos datos de 2022, donde podemos apreciar que casi el 80% del petróleo utilizado en China viene de fuera. Y en la figura de la derecha es gas natural. Estamos hablando de un 45%. El gas natural y el petróleo, por esta razón, también son un tema de seguridad energética a nivel nacional. Es importante que tengamos un portafolio diversificado de fuentes de recursos energéticos. Y esa es una de las razones también por las cuales esta transición hacia las energías renovables es tan importante. Por último, el cambio climático es un tema importante. Creo que tal vez todavía existan en el mundo algunos escépticos en cuanto al tema de el cambio climático, pero no sé si en México les hayan tocado olas de calor. Sin embargo, en Beijing, en China, puedo decirles que sí hemos sentido estas olas en los últimos años. Y estamos experimentando mayores temperaturas, tanto en el verano como en el invierno, incluso en la parte norte de China. Así que
para mí está muy claro. Sin embargo, sabemos que actualmente la administración de Trump, del presidente Trump en Estados Unidos, puede ser quizá la voz más representativa de los escépticos a nivel global. Y desafortunadamente sigue siendo un debate global. Sin embargo, en el caso del gobierno chino, el presidente Xi ha anunciado nuestro compromiso con alcanzar el, el máximo de emisiones de carbono en 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2060. Ese es el compromiso chino. Y para la cultura china es muy importante mantener nuestras promesas. Y el gobierno chino está comprometido con mantener esa promesa. Pico de carbono 2030, neutralidad de carbono 2060. De hecho, una de las formas de reducir estas emisiones de carbono es la adopción de la generación eléctrica solar y eólica. Y hemos anunciado anteriormente, el presidente Xi originalmente anunció que estas serán las metas: pico de carbono 2030 y neutralidad de carbono 2060. Sin embargo, el objetivo que teníamos planeado para 2030 ya ha sido alcanzado en 2024 en el caso de las energías renovables. Y también quiero hablar de algunas otras motivaciones para apoyar la adopción y la expansión de las energías renovables y el ciclo de desarrollo que podemos ver aquí, en el cual tenemos tres etapas y quiero hablar de casos concretos y de elementos concretos en esta curva de desarrollo. El primero son los planes quinquenales, que son planes a 5 años, y los planes quinquenales son un concepto muy socialista, como sabrán, que ya nos viene desde la época de la Unión Soviética. Es una forma de, es una estrategia gubernamental de desarrollo a largo plazo. Y básicamente cada 5 años se renueva o se publica un nuevo plan quinquenal detallando la ruta a seguir para alcanzar los objetivos, tanto los cuáles son los objetivos como cómo alcanzarlos en términos de crecimiento económico, Producto Interno Bruto, eh, distintos indicadores, y no solamente los indicadores o los objetivos, sino también las estrategias para llegar a ellos. Así que en el caso específico de la industria de las energías renovables, es de gran relevancia el 12º plan quinquenal. Em- Empezando en el 12º plan quinquenal ya se incorpora el término industrias emergentes estratégicas para referirse a las energías renovables. Y se empiezan a hablar de conceptos clave como una mejor tecnología para un mejor futuro. Y lamento ponerles aquí los ejemplos en chino, pero son 7 industrias estratégicas emergentes incluidas. La primera sobre ahorro de energía y protección medioambiental. La segunda, tecnologías de nueva generación. Tercera, biología. 4, manufactura de alto nivel. La quinta son las energías renovables.
La sexta son nuevas materias primas, nuevos materiales. Y la séptima son los vehículos eléctricos y de nuevas energías. Estas son las 7 industrias estratégicas emergentes contenidas a partir del 12º Plan Quinquenal. Bien, y como podemos, hay por lo menos 2 categorías que están relacionadas con energías renovables. Y también, posteriormente, hay un plan específico para el sector energético, que son los planes de desarrollo en materia de energía, y eso empezó desde el 11º Plan Quinquenal. Estos planes son muy importantes para el desarrollo de nuestro sector porque son los que plasman la ruta a seguir y los objetivos a largo plazo para nuestra industria. Ya que tenemos las metas, necesitamos diseñar e implementar políticas públicas específicas para apoyar la implementación y el alcanzar esas metas. Así que algunas políticas públicas auxiliares son la reducción de impuestos o los beneficios fiscales. En específico estamos hablando de exenciones en materia de ISR e IVA para la fabricación de equipos de energías renovables. También políticas públicas relativas a darle garantías de compra a la industria de la energía eólica y solar. Y esto significa que si les proveemos garantías de desarrollo y de ingreso estable y continuado a los actores dentro de estas industrias, ellos se sentirán con la seguridad de invertir y desarrollarse, porque saben que tendrán a quién venderle y cómo tener una fuente de ingresos a largo plazo. Y hablemos en específico de lo que le llamamos el sistema de feed-in tariffs o tarifas garantizadas para la generación eléctrica. Aquí no voy a entrar en demasiado detalle, pero quiero que vean cuál ha sido el desarrollo a nivel regional del sistema de tarifas garantizadas para la generación eléctrica. Y bueno, hablemos de la transición a un sistema energético con neutralidad de carbono. Esto es algo crítico, es algo completamente fundamental para China y la participación del sector de energías renovables es una parte irreemplazable para que China alcance sus metas en neutralidad de carbono en general. Como sabemos y hemos mencionado, China tenía altos niveles de contaminación, alta dependencia del carbón, pero el porcentaje de consumo de carbón ha sido muy estable hasta hace 10 años. Estamos hablando de niveles del 70%. Así que la pregunta era, ¿cómo vamos a descarbonizar a todo el país para alcanzar la neutralidad de carbono? Bueno, hemos estado explorando distintas formas de hacerlo y una de las primeras respuestas ha sido electrificar distintos sectores como hemos mencionado, como el sector del transporte, para que tenga que usar cada vez menos combustibles fósiles, ¿sí? O sea, si todos los vehículos que utilizamos son eléctricos y esa electricidad viene de fuentes renovables, entonces estamos hablando de un paso importante en la descarbonización del país. Y
Evidentemente, otra tarea importante es descarbonizar todo el sector eléctrico en general. Esas son las rutas que hemos tomado. Y no es fácil, porque hay retos en el camino. Y a veces al resolver un problema surgen otros. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de un trilema que tiene tres elementos. Tenemos por un lado la demanda de energía, por otro lado la influencia o la afectación al medio ambiente y por otro lado precios controlados. Entonces queremos que se cumpla la demanda energética con energía limpia y a precios aceptables. Es un reto alcanzar estos tres objetivos al mismo tiempo. Porque si, ok, ya tenías precios aceptables, ya tenías los tres, pero no ya tenías la demanda cubierta y precios aceptables, pero no energía limpia, porque antes era mayoritariamente carbón. Ok, reemplazas el carbón por energía limpia, pero eso significa que probablemente suba el precio. Entonces, es un equilibrio complicado que hay que saber navegar para poder ir alcanzando estos objetivos de una forma sostenible. Por último, quiero hablar del rol de la República Popular China en la transición global hacia un mundo más verde. Como sabemos, las tecnologías limpias son esenciales en la lucha contra el cambio climático. La Agencia Internacional de Energía, la AIE, ha identificado 6 tecnologías limpias cruciales, que son la energía solar, eólica, vehículos eléctricos, baterías, electrolizadores y bombas de calor. Y hemos visto en las noticias estos encabezados y estas acusaciones en contra de China, argumentando que hay una sobrecapacidad o un exceso de capacidad en materia de energías renovables. Y no tengo aquí el dato específico de la posición de un economista muy famoso pero bueno, es conocido el caso de este economista que ha escrito y ha presentado al público esta visión sobre cómo China está teniendo un exceso de producción en tema de renovables. Y de ahí han salido muchos encabezados hablando de la sobrecapacidad de China. Por ejemplo, que dice, ¿cómo debería enfrentar los Estados Unidos la sobrecapacidad china y su impacto en el comercio internacional? Y tenemos otros encabezados similares que giran alrededor de la misma premisa. La sobrecapacidad de China en términos de energías renovables y cómo esto afecta el comercio internacional. Bueno, cuando hablan de este exceso de capacidad y sobre todo que este exceso es mm, perjudicial para el comercio internacional, tenemos que ponernos a pensar para empezar, ¿qué es el comercio? El comercio es un intercambio entre distintos actores en un mercado.
Y si vemos este estudio que se publicó en 2023, donde se presenta el coste medio nivelado de la electricidad, nos daremos cuenta que globalmente los costos han ido bajando. Los costos de la generación de energía solar y eólica a nivel global han bajado en un 60 y 80% respectivamente a nivel global. Y buena parte de esta tendencia ha sido gracias a China. El costo de la tecnología de generación de energía solar es muy barata actualmente y sobre todo en China. Otro aspecto importante es que China, al ser uno de los mayores productores y estar desarrollando cada vez mejor, más y mejor tecnología en este sentido, esto también es un beneficio compartido hacia la comunidad global. Entonces, si pensamos en el medio ambiente como un bien público, nos daríamos cuenta que los bienes públicos se benefician de las contribuciones de todos los actores de la comunidad internacional. Y en este sentido, hay muy pocos países que por sí mismos podrían alcanzar estos avances en temas de energía solar y eólica y que sin embargo se benefician de estos beneficios alcanzados por otros actores como China. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Creo que estas acusaciones no son justas. Y estas acusaciones en términos de política comercial, por supuesto que son entendibles en el sentido en que la administración del presidente Trump ha tratado de utilizar como armas distintos argumentos para poder beneficiar su propia estrategia comercial. Y esto lo vemos en su política arancelaria y en los distintos episodios que hemos visto a lo largo de esta guerra comercial, afectando también al sector de las energías renovables, por ejemplo, a los componentes de las celdas solares y en general a los equipos involucrados en la producción de energía solar. Claramente estamos ante un uso discrecional de la política de comercio y la política económica para beneficiar a un solo país. Bien, creo que ese era el punto que quería plantear. Doctora, no podemos verla. Yo creo que su cámara está tal vez muy por arriba. ¿Puede bajarla un poco? Ya podemos ver su cara. Muy bien. Muchas gracias. Ay, perdón. Ahora sí me ven perfectamente. Sí. Ay, perdón, perdón. Ok, continuamos. Ok, ahora miramos hacia el futuro. Yo quiero enfatizar una perspectiva desde el sur global. El sur global se refiere a los países menos desarrollados. Si vemos su accesibilidad a la electricidad, pues tenemos esos datos. Por ejemplo, los, la línea naranja son los demás países, la línea azul son los países menos desarrollados. Más de 50, bueno, algo del 50% de esos países menos desarrollados no tienen la cobertura de la electricidad. Yo quiero decir que pueden aprovecharse
de la energía solar que es muy barata y la puede instalar en el techo de su casa, los paneles y como familia también pueden tener la bomba de calor y también pueden usar la energía solar para la luz, para cocinar, pues reemplazando la energía de altas emisiones para cocinar comida. Yo creo que pues eso también, esta también es una opción más barata. Las energías solares y eólicas muy baratas pueden transferirse desde los países desarrollados al sur global. Yo creo que la guerra del comercio internacional en este mundo o esa tendencia en contra de la globalización no es la solución para las preocupaciones globales. Tenemos que regresar al sentido común, que es no podemos seguir haciendo el bullying a los demás países. Es que el desequilibrio del comercio internacional es, bueno, para los Estados Unidos, que ya tiene muchos déficits o muchos problemas de desempleo. Yo creo que desde la superficie parece que todo es la causa del desequilibrio del comercio internacional, que los demás países son los culpables, pero en la raíz los problemas están en los Estados Unidos, o sea, son sus problemas, no son problemas de los demás países. Es que los Estados Unidos tienen un problema de su sistema de distribución, o sea, es una empresa capitalista, perdón, es un país capitalista y tiene muchas empresas de mega tamaño y tienen muchísima gente sin trabajo. Entonces, ese país no está haciendo buen trabajo de redistribuir sus ingresos y ahora el gobierno estadounidense está culpando a los demás países por un error suyo, incluyendo culpando a sus alianzas como Canadá, como México, también a China, o sea, culpando a todos los demás. La actitud de China hacia la transición verde y a la meta de la neutralidad de carbono es muy consistente. La verdad no quiero hablar mucho de eso. No soy macroeconomista, soy economista sobre la energía. Vamos a regresar a la cuestión de hoy, que es la transición verde. Yo creo que la actitud de China hacia esa transición y hacia la meta de la neutralidad de carbono, pues como todo pueden ser que estamos muy dedicados y estamos muy consistentes con esta meta, con esta transición. Y como pueden ver que esta meta, pues es como cualquier otra meta que que hemos establecido, que estamos progresando, no estamos regresando al pasado, estamos avanzando. Probablemente puede haber subidas y bajadas, pero en fin, estamos avanzando y a un nivel global también somos muy cooperativos, muy constructivos. También, como el gobierno de China ha enfatizado varias veces que el planeta es de todos, es pues toda la humanidad compartimos un futuro común y los efectos de los cambios climáticos afectan a todos y es un desafío para toda la humanidad. Si queremos resolver este problema, tenemos que cooperar con otros países y tenemos que pensar de manera constructiva para trabajar con los demás países, encontrando los intereses comunes con los socios, pero con cualquier país. Para China, los países en desarrollo, el sur global, son nuestros amigos, son nuestros socios en este proceso y también queremos hacer que este beneficio que obtenemos en este proceso sea mutuo. Y también vamos a seguir invirtiendo en la infraestructura. Yo creo que China, pues, es muy entusiasmado en la inversión sobre la infraestructura, pues tenemos muy buena infraestructura en casa.
también la estamos invirtiendo en África, en muchos otros países, estamos invirtiendo en muchos proyectos de este tipo. Estamos trabajando conjuntamente con esos países para desarrollar a ellos mismos, pues nos consideramos como un socio de un socio de construcción con la gente local. También estamos transfiriendo la tecnología, estamos construyendo nuestra capacidad, estamos dedicados a los fondos financieros que ayudan a los países en desarrollo y les brindan apoyo de tecnología para apoyar el desarrollo sostenible de su gente local. Pues, ok, creo que voy a parar aquí. Tenemos, bueno, estamos por adelante unos minutos, pero tengo que parar aquí. Y si quieren, podemos empezar la interacción. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí, está bien. Gracias por su tiempo. Nos dimos cuenta de que utilizó o una presentación diferente que la que nos había mandado. La verdad que nos gustaría que nos reenviara esta nueva versión de la presentación porque mucha gente la está pidiendo. Sí, sí, claro. Es que agregué un poco de algo de contenido sobre la historia de la industrialización de China. Sí, sí, claro. Es muy interesante, muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas, entonces lo que voy a hacer es empezar a organizar dos rondas de preguntas, tres preguntas por cada ronda y puede escoger, bueno, puede contestar las que quieran. Bueno, una pregunta está hablando de los datos recientes. ¿Cuál es la participación de la energía renovable en la producción total de energía en China? ¿Estás hablando de la participación de la energía renovable en China? O sea, el consumo total de China. Exacto. Ok, yo creo que para la eólica y la solar yo creo que para este año va a alcanzar 20%. El año pasado tal vez 18% solamente para eólica y solar. Si agregamos nuclear, hidrógeno, yo creo que alcanzará algo de 25%. Ok, muchas gracias. Esta es una pregunta por Daniel Nuderman. Y ahora tenemos, bueno, las tres preguntas de la primera ronda. Bueno, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, ¿cómo puede China generalizar y socializar esas nuevas energías, esas energías renovables desde la perspectiva de América Latina y Caribe? Esas energías todavía son muy caras. Yo estuve en China por mucho tiempo, yo sé que en China es muy barata. ¿Pueden explicar cómo este proceso en los 15 años pasados que ha mencionado, cómo es que el precio se ha vuelto tan barato? Ah, ok, sí. De hecho, yo creo que he hablado de muchos subsidios públicos, ¿no? Creo que voy a regresar a esta lámina. Ok, vamos a regresar a esta lámina, perdón. Ok, creo que esta lámina pues demuestra un, una explicación muy detallada sobre el ciclo de crecimiento, un patrón de crecimiento de las industrias. Pues para China, en un inicio, pues China utilizó subsidios públicos para apoyar las industrias que están en una fase inicial y mientras crezcan esas industrias, pues también conocemos el efecto del aprendizaje, el skill effect, los costos van bajando. En esta fase, pues obviamente eólica y solar era muy cara para nosotros también. Creo que
en 2009 yo creo que el precio eran 3 veces o 2 veces más caros que el carbón. Yo creo que eólica también 2 veces más caros, pero estamos hablando de una fase muy inicial, pero mientras que la escala de producción incrementa, pues en la fase intermediana el costo baja rápidamente y ahora alcanzando una fase de madurez, pues yo creo que para China la producción de costo ya es bastante competitivo, como hemos hablado del costo nivelado de producción y ahora la eólica y la solar puede competir con la energía de carbón o hasta son más baratas. Yo creo que ustedes tienen que incrementar la habilidad, la competencia, la escala de esta industria para que bajen los precios. Así que, ¿cómo pueden aumentar la producción? Pues en un inicio, como he mencionado, necesitan el apoyo del gobierno, tanto del subsidio, también de tecnologías. Pues para los demás países. Bueno, es la experiencia de China le sirve, pues China ya ha tomado este camino y China ya ha desarrollado las tecnologías, así que ustedes ya tienen las tecnologías disponibles. Lo único que les necesitan son las habilidades con las competencias, porque pueden aprender de nuestra experiencia, aprender de nuestras tecnologías, eh, también asociarse con los chinos para aumentar su producción y para reducir los costos. Muy bien. La otra pregunta por Alexandro Villasen está preguntando en el desarrollo, en esa fase de desarrollo para energías renovables. ¿Es cierto que el gobierno de China tiene algún control en las propiedades de las empresas nuevas, o sea, las empresas nacidas durante ese proceso? Muy interesante pregunta, pero son malentendimientos sobre China. Déjame decirles, yo creo que esta lámina puede servir. Ok, pues China tiene muchas empresas estatales y eso sí es cierto, pero esas empresas están distribuidas en diferentes industrias y no de manera muy proporcional. En la generación de energía, por ejemplo, pues este sector sí es dominado por las empresas estatales porque, pues como saben, alta importancia, tiene que ver con la seguridad. Por eso, generación de energía, ahí sí predominan las estatales, pero para la que es el sector inicial o el sector de aplicaciones como vehículos eléctricos o de los equipos, yo creo que la mayoría de las empresas en estos sectores son privadas. Para la industria solar, yo creo que hay 90% de las empresas que fabrican los paneles solares son privadas. El gobierno no las controlan, obviamente. El gobierno les da apoyo. El gobierno local obviamente está muy entusiasmado en apoyar esas empresas privadas, en apoyar las industrias nuevas. Los vehículos eléctricos también, la mayoría de los vehículos eléctricos de alta gama, yo creo que la mayoría de ellos son fabricados por empresas privadas. Ok, otra pregunta por la profesora María Escalante. Ella quiere saber de su opinión general sobre más inversión pública en las energías, pero también ustedes tienen, China también está incrementando el consumo, ¿no? Para incrementar o mejorar la vida de los chinos. Entonces ahí está también el factor de generar muchos desperdicios. O sea, ¿cómo? No que esto puede ser contradictorio que el movimiento de las energías renovables
Perdón, creo que yo no entendí el dilema aquí, pero ¿me puede explicar? El dilema es que, por un lado, incentivar o empujar por más inversión pública en las energías renovables, pero al mismo tiempo la demanda para incrementar o mejorar el nivel de vida, es decir, incrementar el consumo. Entonces, ¿cómo puede China reconciliar esos dos movimientos de igual importancia que ambos son muy fuertes? Ok, yo la pregunta que entendí es que inversión versus consumo o producción versus consumo, ¿verdad? Ok. Como has mencionado, bueno, como he mencionado, China está intentando cambiar y transformar el modo de crecimiento económico de el modelo viejo liderado por la inversión, por la producción, a un modo o modelo nuevo liderado por el consumo. Yo creo que tal vez es lo que quieres preguntar, que es cierto, estamos mejorando el nivel de la vida, estamos incentivando el consumo, estamos animando el consumo, ¿no? Si comparamos China y los Estados Unidos, somos muy diferentes en cuanto al modelo de crecimiento del PIB, pues los Estados Unidos es impulsado por el consumo. China no es así. Nos encanta ahorrar, nos encanta invertir. Y el gobierno chino es el mayor inversor en la infraestructura y también invierte en las renovables, que es parte de la infraestructura. Así que, pues, el gobierno invierte mucho. ¿Y de dónde viene su dinero? Pues de los ahorros de los individuales. Es algo cultural, yo puedo decir, que especialmente la gente mayor, pues a ellos les encanta ahorrarse. Pero el hecho de que si podemos lograr esa transformación de modo de crecimiento económico, pues yo creo que tenemos grandes motivaciones y políticas públicas muy claras. Y sí estamos avanzando, y sí estamos transformando, como hemos hablado de la circulación doble, de mercado doméstico, mercado internacional, ¿no? Estamos transformándonos desde la dependencia de un mercado internacional a más dependencia bueno, a la dependencia de ambos mercados, doméstico e internacional. El gobierno chino está am, subsidiando el consumo de los individuales. Por ejemplo, si compran las compus, aire acondicionados, el gobierno te da subsidios. Es lo que estamos haciendo. Yo creo que por ese momento está bien, todo esto está funcionando, pero no tan exitoso en ah, aumentar el consumo porque tenemos la costumbre de ahorrarnos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Una pregunta un poco más general. Se puso el énfasis durante su presentación en las etapas del proceso de la industrialización. Así que Luis Ángel García tiene una pregunta, la cual es si China está considerando que como un resultado de su propio éxito en cuanto a las energías renovables y a su proceso de industrialización, están esperando que el proceso de industrialización, como se vio en el caso alemán, que también tuvo un gran empuje en solar y eólico, pero luego obtuvo una caída precipitada. ¿Piensan que puede pasar lo mismo a mediano y largo plazo en China? ¿Que caiga estrepitosamente este desarrollo? Se refiere a que si podemos sostener este éxito en la industrialización de las energías renovables, así es, y sin caer en posteriores procesos de desindustrialización. ¿Esto es un riesgo? ¿Es una discusión vigente en China?
Mm, no puedo hablar con certeza sobre lo que vendrá, pero la cadena de valor es una redistribución. Estamos ante una redistribución de las cadenas globales de valor. Los, los productores siempre van a adaptarse a estos cambios y en el caso de los productores chinos, por, por distintas razones, incluidas las actuales barreras arancelarias y las tendencias anti-globalización y las preocupaciones sobre la seguridad de las cadenas de suministro, distintas razones por las cuales se están readaptando, se están pensando en nuevas estrategias. Así que mm, no podría asegurar las tendencias futuras, pero desde la perspectiva económica, yo creo que la competencia genera eficiencia. Y viendo el panorama global, creo que hay países con buenos recursos y con condiciones que pueden hacer sinergia con los productores chinos para un beneficio global y compartido. Bien, dos preguntas más, doctora. No queremos abusar de su tiempo. Héctor Jainas, una de las personas que está conectado a este curso, nos pregunta lo siguiente. Las energías renovables son particularmente exitosas en cuanto a transporte, pero en cuanto a la generación eléctrica, hay distintos retos, entre los cuales resaltan la intermitencia y el almacenamiento. Estos son retos reales que elevan los costes. Este es un tema que está siendo discutido en China actualmente y cómo se está llevando a cabo esta discusión. Es una gran pregunta, sin duda, y está en lo cierto. No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero definitivamente es algo que está presente en la discusión, ya que actualmente solamente el eólico y solar ocupan o representan el 20% del mercado energético nacional. Así que estamos todavía ante una industria emergente y por supuesto que hay perspectivas que consideran la seguridad nacional. En términos de almacenamiento, por ejemplo, ya tenemos la tecnología para almacenarla por medio de baterías, pero lo que es cierto es que son muy costosas. Esto es parte del elemento del coste que, que estaba incluido en el trilema, en el diagrama que presenté. Es uno de los elementos. Tenemos costo, medio ambiente y demanda. En ese sentido, hay varias acciones que se están tomando. La política pública está orientada a seguir promoviendo la investigación y la innovación en materia tecnológica. También se está llevando a cabo una reforma en el sector eléctrico porque venimos de un esquema muy planificado y actualmente estamos transformándonos hacia un sistema con mucha mayor competencia y con instituciones mucho más flexibles. Entonces tenemos tecnología, reforma institucional y cómo este panorama evolucionará en el futuro, no puedo decir con certeza, pero como economista me parece que el precio y los mercados jugarán un papel fundamental. Si,
se generan suficientes espacios para la ganancia por parte de los productores de baterías, por ejemplo, creo que serán incentivos suficientes para que se dé a cabo esta innovación tecnológica y se superen estos retos que existen actualmente. Baste decir que estamos conscientes de estos desafíos. Nuestro gobierno es altamente consciente de estos desafíos y hay acciones que se están implementando actualmente. Por supuesto que no vamos a estar ante un apagón nacional ni nada por el estilo. Se están tomando acciones al respecto. Gracias, doctora. Hay muchas preguntas en cuanto a la relevancia de la energía nuclear en China, incluyendo si China produce su propio urano para sus plantas nucleares. El doctor Daniel Nuelman ha estado haciendo algunas preguntas relacionadas con este tema. ¿Nos podría platicar un poco de cuál es la discusión actual en cuanto a la energía nuclear, su relación con las energías renovables? En algunos países se le considera parte de las energías renovables, en otros países no. ¿Cómo se da la discusión en China en ese sentido? Bueno, después del el evento en Japón, sabemos que se ha parado un poco el desarrollo en el ámbito nuclear. Lo mismo en China. Han estado paradas las construcciones de nuevos proyectos nucleares durante mucho tiempo. Pero actualmente tenemos nuevas tecnologías que están emergiendo, que están entrando en el panorama. Tenemos el papel de la IA y hay un gran apetito derivado del papel de la IA en materia de generación eléctrica. Hemos visto los encabezados de que las empresas de semiconductores están invirtiendo en construir sus propias centrales nucleares para poder sostener la demanda energética que involucra esa industria. Y ciertamente China tiene su propia tecnología nuclear y me parece que en 2015, hace 10 años, tuvimos una alianza estratégica con el Reino Unido para invertir en plantas de energía nuclear en Reino Unido. Así que, sin duda, tenemos nuestra propia tecnología eh, que hemos ido produciendo. Y no soy una experta en temas nucleares, pero sé que hablando de costos, por ejemplo, si Estados Unidos quiere construir una planta nuclear, les toma muchísimo tiempo, 5 o 10 años. Y, y esto genera grandes costes también. Pero en el caso de China, hay materiales y tecnología considerada segura y básicamente nuestro enfoque principal es la neutralidad de carbono, pero la parte de seguridad también siempre va a estar presente. Así que creo que los chinos somos muy precavidos en este sentido. Gracias, doctora. Y por último, quiero resaltar que la temática general del curso es no únicamente aprender sobre el pensamiento de Xi Jinping y el modelo de desarrollo chino, pero sino también la relación con el sur global. Y quería preguntarle si hay algunos casos interesantes en los cuales se ha dado la transferencia de tecnología e incluso infraestructura en materia de energías renovables hacia el sur global, Latinoamérica, África, otros países de Asia. ¿Habrá algunos casos relevantes que usted considere interesantes para
quienes habitamos América Latina. El doctor, con mucho gusto, le podría enviar un poco más tarde casos concretos. eh, en cuanto a en términos generales, le puedo comentar que sé que las empresas de energía solar les está yendo bastante bien en África y también con nuestros vecinos en Pakistán. Se están dando aplicaciones de la energía solar para el sector agrícola. Ese es un caso, por ejemplo, donde vemos una alianza entre China y el sur global para compartir tecnología y experiencia en materia de inversión de infraestructura en este sentido. Y es en el interés de China expandir sus capacidades locales. Así que a bote pronto, creo que eso es algo de lo que le podría comentar. Y con mucho gusto, un poco más tarde, le puedo enviar algunos recursos concretos que puedan ser de su interés. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Estoy seguro que estará usted exhausta y además todavía le queda el día por delante en Beijing. Así que le agradecemos realmente de corazón y si fuera tan amable de compartirnos la versión final que utilizó de su presentación y, y por supuesto que le estaremos compartiendo las muchas notas y comentarios positivos que hemos estado recibiendo relativos a su presentación y muchos de ellos nos han preguntado sobre sus trabajos publicados, así que si nos puede compartir algunos recursos que puedan ser de interés para nuestro público, se lo agradeceremos mucho también. Con mucho gusto, doctor. Claro que sí tenemos algunos trabajos publicados en la materia y que están disponibles en inglés y que los estaré compartiendo con gran placer. Le agradecemos mucho, doctora. Tenemos una gran audiencia que le aseguro estará muy interesada en leer y dar difusión a sus investigaciones. De acuerdo, doctora, gracias. Que tenga una excelente mañana. Aquí en México ya estamos cercanos al cierre del día, siendo casi las 8 de la noche. Muchas gracias, doctor. Gracias por tomarse el tiempo a toda la audiencia de escuchar mi presentación y nos vemos la próxima. Claro que sí, doctora, que tenga un excelente día. Igualmente, hasta luego.